Y buenas tardes, buenos días o buenas noches, según en donde nos escuchen. Bienvenidos a una nueva charla Mote Radio. Como siempre, cada semana tenemos interesantes temas e interesantes e importantes invitados para este evento, este charla, este conversatorio que ya se ha vuelto habitual desde aproximadamente mediados del año pasado. Las charlas Mote Radio se dirigen básicamente a la gente que le gusta, que le apasiona este tema de este mundo de la comunicación y hablamos de periodismo, comunicación, radio y obviamente podcast. El día de hoy tenemos un invitado bastante especial como todos los que acceden a la charla Mote Radio. Estamos conectados ya con Alberto Marchena. Él es profesional egresado de la Universidad del Norte en Colombia. Tiene experiencia como director de marketing y nuevos negocios y digital. También trabajó como director de marketing en Universal Music para la región andina y también como director de importantes radios de ese país, de nuestro país vecino Colombia, como 40 Principales, Radio Activa y la W. Y desde hace algunos meses, Alberto, también con otros compañeros, con otros colegas, mantiene un espacio en la web denominado Rock a Domicilio. Este es un podcast especializado en hablar de temas musicales en el género rock, básicamente, junto a otros colegas de Alberto, como ya dijimos hace unos segundos. Se hacen reseñas de historias de discos, anécdotas y otros segmentos un poco más tipo cápsulas. Desde Cuenca, Ecuador, queremos en primer lugar saludar a Alberto. Alberto, bueno, darle la bienvenida a la charla Mote Radio de esta semana. Y bueno, con usted hablaremos de cómo impulsar un podcast de música. Alberto, gracias. Y bueno, ya conectados, un saludo fraterno desde Cuenca. ¿Cómo ha pasado? Muchas gracias, Johnny. Muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos para hablar de cosas que nos gustan y el podcast, por supuesto, es una de ellas. Perfecto. Alberto, simplemente unos minutos nada más, solamente para comentarle a la gente un consejo publicitario. Recuerde que estar bien asesorado hace la diferencia. Braulio Álvarez, abogados, asesoría legal especializada en todo tipo de trámites legales y administrativos. Visítenos en el edificio Work Center, oficina 310 o al teléfono 281-7077. Recuerde que estar bien asesorado hace la diferencia. Y como ya hemos dicho, estamos conectados hasta Colombia y también, bueno, Alberto, ¿dónde está? ¿En Colombia o en Miami ahorita? En este instante estoy en Miami. Perfecto, que es su lugar de residencia. Alberto, entonces, conectados directamente hacia Miami, quería plantearle como la primera pregunta, la primera inquietud, Alberto. Entiendo, bueno, de que usted tiene bastante experiencia en este mundo de la comunicación, pero también sé que, o corríjame si no es así, que Rock a Domicilio, que es el podcast de lo que vamos a hablar en esencia, nació en tiempos de pandemia, cuando todos estábamos totalmente aislados en nuestras casas. Bueno, cuéntenos un poco el contexto de cómo se dio la idea de hacer un podcast en el género que usted maneja. Bueno, la historia fue, digamos que muy en la coyuntura del tema de la pandemia. Yo había trabajado en radio durante mucho tiempo y había hecho algunos podcasts a lo largo de los últimos años. Sin embargo, cuando comenzó la pandemia, yo estaba aquí ya viviendo en Miami y en algún momento estábamos en ese momento del confinamiento, de que todo el mundo estaba encerrado, guardado en sus casas y eso lo veía uno constantemente por todas las redes sociales y todo el mundo pues como con esa necesidad de ese desespero propio de estar en la casa, inclusive a mí me pasaba. Y simplemente a través de mi cuenta de Twitter, que es Marchena JR, decidí un día decir, oye, ¿qué tal si hacemos un podcast, pero hacemos un podcast en vivo? Porque yo sentía que el momento nos demandaba una necesidad de compañía, pero para mi concepto era importante que fueran vivo para poder tener la retroalimentación de la gente. Y era un poquito juntar los dos mundos del podcast con un poco esa magia de la radio, de poderse conectar de manera directa. Y es cuando utilizo una plataforma que se llama Speaker para transmitir en vivo y pues lógicamente quise hablar de rock porque era el tema que conozco, que me gusta, que me apasiona y en el que pues trabajé durante mucho tiempo dirigiendo una emisora de rock. Le consulté a los propios seguidores en Twitter que con quién le gustaría que hiciera el programa, me sugirieron el nombre de una persona, Juan Kiss, que es un compañero de radio, y nos conectamos y cuando el podcast comenzó era muy particular porque lo hacíamos en vivo
cada noche de lunes a jueves lo Wow. hacíamos, inclusive creo que de viernes, lunes a viernes, creo que al principio lo hacíamos, en el momento más complicado de la pandemia, en la mitad de marzo, y hacíamos 2 horas diarias y adicionalmente lo acompañábamos de un Instagram Live. O sea, era, era una labor súper maratónica y complicada. Y pues lógicamente con el tiempo se fue como decantando y pues ya dejamos de hacer el Instagram Live y lo pasamos todo directamente al podcast como tal, ya no lo hacíamos en vivo, sino que lo hacíamos, lo pregrabábamos y bueno, ha ido como que mutando y cambiando con el tiempo, pero sí fue una necesidad de la pandemia como para ayudar a la gente a tener esa compañía y también fue como como para mí, como una medicina de alguna manera también para mí. Justamente, Alberto, usted es una persona vinculada a la radio, a los medios, a la música, y bueno, para mí como escucha de Ecuador, por ejemplo, sí me llamaba bastante la atención que hablaba de esa cercanía con los artistas, por ejemplo, de que había estado con Marilyn Manson, por ejemplo, en Miami, si no estoy mal, en algunas entrevistas, y así cosas como que esa cercanía con todo ese mundo le da más fuerza a un podcast, no solamente ser un hablante, sino ser alguien activo de un tema X, en este caso la música. Sí, yo creo que eso fue importante, digamos que tuve la oportunidad de tener acceso a muchos artistas, específicamente en el lado del rock y también en el lado del pop, en la música de todos los géneros. Por primero, cuando trabajé en radio, dirigí una emisora en Colombia que se llama Radioactiva y era una emisora especializada en rock y era la única emisora especializada en rock. Entonces, cualquier entrevista, cuando un artista lanzaba un disco, cualquier entrevista del género de rock, por supuesto, se la iban a dar a la radio y yo era el que solía hacer las entrevistas, porque era como el más documentado en el tema de música. Y por eso durante los años que dirigí la radio tuve el placer de entrevistar a muchísimos artistas, desde David Bowie hasta Marilyn Manson, hasta Bono, cualquier cantidad de artistas. Y después, adicionalmente a eso, en otras radios también lo seguí haciendo cuando dirigí 40 y cuando dirigí la W. Y particularmente cuando me convertí en disquero y trabajé en Universal Music, en la compañía de discos, pues lógicamente cada vez que venían los artistas o cada vez que iban a alguno de los países de la región, porque yo manejaba el marketing de la compañía para Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Entonces, cada vez que un artista visitaba uno de los países, mi labor entre ellas era ir, saludarlo, acompañarlo, hablar, dirigir muchas de las actividades de prensa y pues me permitió tener ese contacto especial y único que de alguna manera me permitía ir un poco más allá de lo que simplemente era leer de un artista, ¿no? Efectivamente, esa cercanía con el tema, con un personaje en este caso, tal vez enriqueció a su podcast, Alberto. Totalmente, totalmente, claro que enriqueció. Y hay una parte del podcast que está también por venir y es que muchas de esas entrevistas todavía las tengo grabadas Oh, buenazo. y las vamos a reproducir poco a poco en el podcast, la vamos a llevar al podcast. La primera que queremos llevar es la de David Bowie, que fue una de las más memorables. Y por supuesto, claro que alimenta, porque una cosa es leer sobre la vida de unos artistas y otra es preguntarles y que ellos mismos te cuenten la realidad de las cosas, ¿no? Perfecto, Alberto. Justamente desde su perspectiva, y como reiteramos, gente vinculada a radio y a los medios, ¿qué diferencia ha encontrado con el proyecto Rock a Domicilio entre lo que es un podcast y una radio regular? Hablando de temas, por ejemplo, de limitaciones, alcance, libertad para hablar ciertos temas, en formato entretenimiento musical. ¿Qué diferencias cree usted que hay después de esta experiencia de hacer este podcast en particular y sus años de radio? Yo creo que son muchas las diferencias y sobre todo es la amplitud que te permite el podcast. Me acuerdo que cuando estábamos en la radio y hacíamos las entrevistas a los grupos, siempre que hacíamos las entrevistas, la radio es mucho más masiva y te toca llegar a un público mucho más amplio. No tienes muchas veces esa capacidad de segmentar tanto, Ujú. ¿cierto? Cosa que sí pasa en el podcast. Entonces, Así cuando es. llegábamos a la radio, y hacíamos una entrevista súper interesante con David Gahan de Depeche Mode o con cualquier otro artista y la queríamos llevar a la radio, era una entrevista que muchas veces duraba 30 minutos, 35 minutos y cuando Interesantísima. ponerla en la radio se volvía demasiado pesada.
¿Por qué? Porque había unos oyentes que sí les gustaba, pero había otra parte de los oyentes que eran un poco más amplios, que les parecía que eso era muy difícil y complicado. Esto es la ventaja que te da el podcast. El podcast tiene la capacidad de enfocarse en un nicho que puede ir creciendo, pero finalmente es un nicho, y que cuando tú decides poner una entrevista de 30, 35 minutos con un artista, no van a sentir que es algo pesado, sino que les gusta. Esencialmente por una cosa, Johnny, y es que en el podcast tú eliges, el que oye un podcast elige oír un podcast, Así ¿vale? es. Cuando tú estás en la radio, tú prendes el radio y te lo encuentras, y pues es lo que te tocó oír porque apareció en la radio. El Así es. podcast tú vas a buscar lo que quieres oír. Entonces, si tú vas a un podcast y hay una entrevista de un artista y decides oírla, pues el que lo está haciendo no tiene la prisa de acabarla, porque sabe que el que lo va a oír lo que quiere es disfrutar esa entrevista. Ahí es la principal diferencia. Perfecto. Alberto, bueno, em, sus podcasts son básicamente una larga conversación con sus compañeros de fórmula. Y aquí recuerdo uno básicamente que lo escuché con bastante atención, que fue, que fue la parte, digamos, interna del concierto MTV Unplugged de Nirvana. Justamente hicieron coincidir con la fecha. Ustedes contaron ese día los entretelones, los invitados y todo aquello. Esa puede ser una información que uno la puede encontrar en Google, tal vez sin mayor inconveniente. Pero Alberto, mi pregunta esencial es, ¿cómo hacer para que ese relato, que es básicamente un relato de dos amigos de 30 o 35 minutos, me mantenga activo, me mantenga pendiente? ¿Cuál es un poco su consejo, su fórmula, su iniciativa? Yo creo que, mira, primero que todo es importante que la información está toda ahí. Cuando tú vas a hacer un podcast, cualquiera puede tener acceso a la misma información que uno tiene. Es probable que uno sepa muchas más historias por cosas que les ha contado o ha vivido de alguna otra Ujú. manera. Pero lo que yo creo que sí es esencial es que cuando tú hagas un podcast, le des un toque personal a tu podcast, ¿cierto? Y ese toque personal es lo que finalmente, es lo que finalmente le permite a quien lo oye disfrutarlo, más allá de simplemente leer un texto en Google que lo lee uno de manera plana. Cuando te Ajá. lo cuentan, te están contando de pronto la misma información, pero acompañada de una información adicional, y adicionalmente contada de una manera agradable que te provoca oírlo, acompañado de pronto, documentado con un poco de música, de un punto de vista personal, o un par de puntos de vista personales, que creo que es supremamente importante, más allá del texto simple y duro. Ese toque personal, para mi concepto, es que cada uno le imprime un podcast, es el punto diferencial para marcar una diferencia en un podcast. Básicamente, Alberto, ¿usted considera de que, por ejemplo, para un podcast de un poco más del género de entretenimiento, como es hablar de música, hablar de rock, es importante hablarlo entre dos personas, básicamente, y con un potencial invitado de vez en cuando, o se lo puede hacer de manera personal, dependiendo, obviamente, de cada uno de nosotros? Pero ¿cuál sería, cómo ve que sería lo mejor en la mayoría de casos? Yo creo que los podcasts en compañía son mucho mejores. Yo hay episodios de Rock a Domicilio que los he grabado solo porque de pronto mis compañeros han tenido algún problema o han estado ocupados y no han logrado pues conectarse para algún programa, pero definitivamente los podcasts acompañados son mucho mejores por múltiples razones. Número uno, pues porque no es un punto de vista único alrededor de un artista. Adicionalmente a eso, porque para el que lo graba es un poco más, le permite hacer una pausa, que le permite coger un poco más de aire, replantear un tema, reubicarse. Es un poco menos desgastante un podcast en el que tú hablas y continúas hablando y hablando y hablando, y además se hace un poco más entretenido también para que lo oigas. Eso no quiere decir que no puedas hacer podcast solos, porque yo oigo podcast que hay gente que hace solo, pero sin lugar a dudas es mucho más agradable tener un podcast compartido con otra persona. Lo que sí creo que es importante y que vale la pena, que quiero recalcar aquí, y que me he encontrado en muchos podcasts, es que los dos personajes que están en la entrevista, o los tres, deben estar en una calidad sonora igual, más allá de que sea muy buena, de ser igual, porque a veces a mí me pasa cuando oigo podcast, y es que oigo alguien que se oye muy bien y otro que se oye terrible. Entonces la conversación se hace demasiado pesada, porque uno cada Hay vez que ruido. le pasa la voz al que no se oye tan bien, se vuelve un poco monótona. Es importante que si
son uno o dos o tres los que están en la mesa, sobre todo de dos en adelante, por supuesto, es que la sonoridad sea similar para que realmente no se sienta molesto. ¿Y cómo logran eso ustedes con el podcast a la distancia? Es muy fácil. Yo utilizo una plataforma que se llama Spreaker, que es Ajá. una de las plataformas más conocidas. Yo el podcast lo hago totalmente en vivo. No, yo no edito el podcast. Y la razón, pues tal vez es una costumbre de haber trabajado muchos años en radio. Yo estuve muchas horas de radio al aire. Eso me permite tener la ventaja de no tener la necesidad de editar, ¿cierto? Entonces yo simplemente comienzo a grabar, grabo, me conecto con la otra persona. La plataforma de Spreaker te permite conectarte adicionalmente con otra persona. Pues me conecto simplemente y nada, y comenzamos simplemente la conversación. ¿Hay un Y guión, al final, hay un guión previo o simplemente se ponen de acuerdo en el tema y lo desarrollan? ¿Cómo funciona Rock a Domicilio? nosotros nos ponemos de acuerdo al comienzo de la semana. Hoy en día nos ponemos de acuerdo al comienzo de la semana sobre qué tema vamos hacemos 3 programas a la semana. Entonces, digamos que la semana previa nos ponemos de acuerdo de cuáles van a ser los temas que vamos a tocar, ¿vale? Por ejemplo, en este instante, entre Carlos, usualmente los escojo, yo los propongo. Carlos, por ejemplo, que hace el podcast conmigo, me da, oye, me gustaría hacer esto, tal, igual que Juan, al que invito ocasionalmente y con el que originalmente comencé. Escogemos los temas. Una vez escogidos los temas, cada uno investiga del tema. Yo tengo un cuaderno donde apunto absolutamente, hago notas, digamos que más que un guión, lo que hago es una investigación de cada uno de los temas de hoy. Por ejemplo, el último fue la historia de The Clash. Yo me sé muchas cosas de The Clash, pero cuando tú hablas de un podcast es importante de que estés bien documentado, porque puede que te sepas cosas, pero no con detalles. Y Así cuando es. soy un fan de un grupo, y sobre todo en el rock, que hay tantos fanáticos, cuando soy una cosa que está errada, ese fanático se desilusiona o te sale a corregir. No está mal que te corrija, pero lo que sí está mal que se desilusione, que dice, oye, este tipo me está dando datos que no son ciertos. Ayer me pasaba igual, ayer oí un podcast dedicado a la discografía de McCartney, y le descubrí que tenía 3 errores en 20 minutos de oír de podcast. Entonces es un poco desilusionante. Por eso, independientemente de cualquiera que sea el género que uno haga de un podcast, es importante estar muy bien informado. Entonces no tenemos un guión, cada uno tiene una investigación y simplemente vamos Fluye. cronológicamente repasando el artista y ahí nos vamos juntando. Pero No me es que imagino entras que en tú, los entro yo, flashbacks, entro tú. que son las cápsulas ya un poco Sí. más producidas, ahí ya hay otro proceso, Alberto. Y los flashbacks que son diarios, que son una cosa de 2 minutos a lo máximo, es simplemente una efemérides específicamente del día dentro del rock. Y ahí sí simplemente, pues, yo las tengo con un sitio donde archivo muchas de esas y muchos sitios de web que te dan esa información y saco una efeméride, o saco algo en la historia del rock de ese día y simplemente lo cuento. Si no tiene mayor complicación, la verdad. Perfecto, Alberto, solamente un segundo nada más para recordar a la gente que estar bien asesorado hace la diferencia. Braulio Álvarez, abogados, asesoría legal especializada en todo tipo de trámites legales y administrativos. Visítenos en el edificio Work Center, oficina 310, teléfono 281-7077. Es el consejo que tiene de la gente que apoya el proyecto Mote Radio Podcast. Alberto, con usted, con Carlos, con Juan, con los que hacen el podcast de ustedes, que Rock a Domicilio, cuando iniciaron esto, ¿se plantearon el tema de la audiencia? ¿Cuál era tal vez la meta inicial de ustedes? ¿Llegar a una audiencia, llegar a un nicho o simplemente comunicar algo? Para nosotros teníamos una ventaja, todos los que comenzábamos en el podcast, y era que veníamos de la radio. Juan todavía está activamente en la radio, él dirige Radioactiva en la ciudad de Medellín. Carlos no, Carlos sí es un empresario de conciertos y que ha traído diferentes bandas, no solo a Colombia, sino también a varios países de Sudamérica. Pero digamos que Juan y yo teníamos ya
un número importante de seguidores en nuestras redes y éramos reconocidos en este por mundo. los fanáticos del tema que estábamos hablando. Eso nos da una absoluta ventaja sobre alguien que está comenzando de cero. O sea que decir que las metas que nos pusimos pueden ser las mismas metas de las que alguien que está arrancando de cero y que no es conocido puedan ser iguales. O sea, es injusto decir, es que no es difícil lograr un éxito en un podcast. No, es muy duro. Nosotros teníamos una ventaja, era que ya teníamos una gente que nos seguía y digamos que sumamos las fuerzas, las mías y las que tenía Juan. Juan, en el inicio Juan es un tipo muy ennichado en un segmento que él le encanta, específicamente de la época del rock. Yo soy un poco más amplio a lo largo del tiempo, pero Juan tiene unos seguidores muy apasionados que respetan mucho lo que él hace porque él conoce mucho del tema. Y digamos que esa combinación de la fuerza que cada uno que tuvo, que logró una audiencia que fue muy importante y después pues nos sorprendimos no solamente por la audiencia, sino por la retroalimentación que teníamos. La gente, lo importante es que sin querer queriendo, porque esto lo hicimos sin ninguna pretensión, insisto, más allá de simplemente querer acompañar a la gente, al final se terminó creando una comunidad, Johnny, una comunidad de gente que disfruta el programa, que lo oye, que se lo recomienda a los amigos, que opina. Nosotros traemos esas opiniones al programa en muchas ocasiones. Y digamos que ya es como un grupo de amigos que disfrutamos un programa y que tienen en Carlos y en mí, digamos que sus voceros alrededor de cada una de las historias. Entonces, ya hay cosas inclusive de nuestras vidas que los que oyen el podcast la conocen. Entonces, crea una familiaridad que yo creo que es súper importante. Tener unos números específicos, pues sí, y se han ido dando de manera orgánica. No hemos invertido un solo peso en crear una campaña de marketing alrededor de eso. Y el podcast hoy en día tiene audiencia, ha estado en los top 10 de número 1 en Colombia y ha estado en los top 5 y top 10 de podcast en Ecuador, en Perú, en Venezuela, en Argentina y México, que el día que nos vimos dentro del top 10 de los podcasts en Argentina y México nos sorprendimos porque son países duros. con una competencia de audio muy importante en cuanto a contenidos y adicionalmente en el caso de Argentina con gente que sabe mucho de rock. Entonces, que en Argentina tengas una audiencia de top 10 de podcast, tú dices, wow, algo estamos haciendo que a la gente le gusta. Y eso más que necesariamente una medición de cantidad, es absolutamente gratificante. Alberto, ¿cómo ustedes manejan el tema de derechos de autor? Porque obviamente no es lo mismo pasar música en la radio que pasar en las plataformas. He notado incluso que en sus podcasts se ponen pocos segundos de un tema. Sí, legalmente uno no puede pasarse de más de 7 segundos de poner música en un podcast y tratamos, digamos, de cumplir esa regla. Hay podcasts en los que no sonamos absolutamente nada de música, o hay veces ponemos un poquito de música de fondo mientras conversamos del grupo, tal vez para que la gente tenga un referente, o cuando queremos citar una cosa muy particular que no sea conocida, utilizamos lo permitido dentro de la música, pero sí en verdad es mejor no utilizarlo porque finalmente en la medida que tú vas llevando el podcast a todas las plataformas, pues en cualquier momento pues te pueden sacar un capítulo del aire simplemente porque estás utilizando de manera ilegal eso. Yo trabajé en compañías de discos y digamos que administré o salvaguardé los derechos de autor de las canciones y pues lógicamente tengo eso como quien dice dentro de mi ADN que no me permite como quien dice violarlo. Perfecto. Recuerden a la gente de Monterradio, estamos dialogando con Alberto Marchena, profesional egresado de la Universidad del Norte en Colombia y que también ha trabajado como director de marketing en Universal Music y también en emisoras importantes de Colombia como 40 Principales, Radioactiva y la W. Alberto, gracias por acceder a esta charla Monterradio. Espero volvernos a conectar a una segunda o una tercera oportunidad según se vaya dando, pero no quiero dejar de despedirme de su parte con dos situaciones. La primera, por favor, eh, un consejo para quienes quieran incursionar en un podcast de formato musical, más allá del género, si es rock,
salsa, etcétera. Un consejo de eso y también, por favor, a la gente de Ecuador que también escucha, en este caso, Rock a Domicilio. Pues para el primer consejo para alguien que quiera comenzar un podcast de música es haga un podcast de la música que lo apasiona, que le gusta. Ese es el comienzo de las cosas. Si a usted le apasiona la salsa, el rock, la cumbia, el reggae, la balada, haga un podcast de lo que realmente lo apasione y para que en el momento que le toque investigar sobre el podcast disfrute. Eso hace mucho más fácil la labor. Ese es mi consejo. Siempre hay que hacer un podcast inclusive independientemente de lo que sea de música, de lo que a uno le gusta. Digamos que es popular hacer un podcast de, oye, nadie ha hecho un podcast de salsa, hagamos un podcast de salsa. Si a ti no te gusta la salsa, no hagas un podcast de salsa. O si no te gusta el rock, no hagas un podcast de rock. Tienes que hacer un podcast independientemente que no haya o si sea una oportunidad, hay que hacer un podcast coherente con lo que uno le gusta. Y a los oyentes de Ecuador, muchísimas gracias. Tenemos mucha gente en Ecuador que nos escribe y que hemos demostrado su cariño pues por el podcast y pues que nos sigan. Tenemos un sitio en Facebook y en Instagram que es Rock a Domicilio Podcast pegado y ahí nos pueden encontrar y seguir. Ahí publicamos todos los links a los episodios semanales que vamos sacando y de manera particular también a mí me pueden seguir en Twitter como Marchena JR y ahí también estamos conectados con noticias de músicas y todo lo que va saliendo del podcast. Muchas gracias, Johnny, por la invitación. Ha sido un placer hablar de podcast y un saludo muy especial con mucho cariño a toda la gente en Ecuador, en Cuenca y en diferentes sitios que conocemos y que recordamos con mucho cariño. Perfecto, muchas gracias a Alberto Marchena. Hemos hablado acerca de cómo impulsar un podcast de música en esta charla Mote Radio de la semana y complementemos también públicamente a Alberto para que nos encontremos en alguna otra ocasión. Ojalá sea presencialmente acá en Cuenca o irnos donde tú estás, pero que se dé un segundo, un tercer encuentro. Así es que muchas gracias, Alberto, y recuerden, amigos, de seguir las charlas Mote Radio a través de nuestra página web www.moteradio.com, pero también estamos en Spotify, también estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, todas nuestras cuentas y redes sociales nos pueden ustedes ubicar como Mote Radio Podcast. Estamos transmitiendo en directo desde los estudios de radionoticiascuenca.com y en simultáneo por la página obviamente de Mote Radio, pero también de Portal Azuayo, así como también de El Nuevo Tiempo Cuenca. Gracias y hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes, buenas noches o buenos días según en donde ustedes nos escuchen. Hasta una próxima charla Mote Radio.